Libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy brindo mi corazón, mi alma, mi cuerpo y mi espíritu para darte gracias. La gloria, la honra y la alabanza son para ti, porque tu obra está perfeccionándose cada día en mis debilidades. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de mi alma, para la conversión de mi corazón y para vivir agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra. Te doy gracias por hacerme libre de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mis emociones que a veces quieren tomar el control, cuando el dominio propio me ha sido dado por tu Espíritu Santo para vivir en victoria. Porque quiero alabar, adorar y exaltar. Por eso rindo mi vida ante tu palabra. Abre mis ojos. Quiero ver las maravillas de tu ley y de tu verdad. Y quiero obedecerte siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque nos has traído a salvación. Porque nos das, Señor, el poder de darte gracias en todo y por todo. Y en alegrarnos y tener contentamiento, Señor, en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Ya. Los invito a que vayamos al Evangelio de Mateo. Vamos a buscar el capítulo 18 y vamos a leer a partir del versículo 23. Mateo 18, 23 en adelante. Mateo 18, 23, versículo en adelante. Amén. ¿Casi? 3/4 de amén. Mateo capítulo 18 a partir del versículo 23. Dice así el versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le abogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten misericordia conmigo, ten paciencia, conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le pidieron a su señor todo lo que había pasado. Pausa allí. En este momento ya todos sabemos de qué vamos a hablar, ¿cierto? ¿O no? Del perdón. Sí, ya, el perdón, porque es obvio que estamos hablando del amo, del Señor, que perdonó una deuda. Y en este punto seguramente también hemos pensado: yo ya he escuchado esto,
ya sé que vamos a hablar. Entonces es probable que haya tentación de que mi mente se desconecte y se ubique en otra parte. Porque ya sé. ¿Quién no sabe qué significa el perdón? ¿Qué significa perdón para nosotros? Reconciliarse con alguien, una opción, alguien más. Olvidar la ofensa, pasar la ofensa. Pasar la ofensa, alguien más. Recuerde que no hay concepto bueno o malo, lo construimos. Perdón también es la obra misericordiosa que Dios hizo con nosotros a través de su Hijo. Ser libre. ¿Ser qué? Libre. Ser libres. Necesariamente cuando recibimos perdón es que nos es perdonado o pasado por alto algo que nosotros hemos hecho. El pasaje que estamos leyendo habla de dos deudores con actitudes distintas cada uno del otro. Pero también hablamos de no solamente quienes tenían la deuda, pero quienes eran responsables de la deuda. En este caso, el primero dice que alguien que le debía, ¿cuántos talentos recuerdan que decía la escritura? 100. 10,000, el primero, la deuda más grande, 10,000 talentos. Las tablas de conversiones al día de hoy ubican esa cantidad en una cantidad importante. Algunos dicen que estamos alrededor de $700,000, el equivalente, ¿ok? Sin contar la inflación que ha pasado por los últimos 2,000 años. O sea que si la aumentáramos la inflación, estaríamos hablando de una cifra astronómica. Es evidente que el primer candidato a ser perdonado tenía una deuda muy grande. Casi imposible de pagar. Yo diría que imposible de pagar. Tan imposible era que él no tenía las condiciones para pagarlo. Y estaba a puertas de ser enviado él y toda su casa a la cárcel. Iba a ser vendido para poder tener el dinero. 10,000 talentos. Y luego nos encontramos con que el mismo personaje tiene a su vez alguien a que le debe dinero. ¿Y recuerdan cuánto dinero le debía? 100 denarios. 100 denarios. Y ustedes que son curiosos, googleando y todo eso, pueden averiguar cuánto. Pero lo cierto es que la proporción era del 98% de diferencia. O sea que si estamos hablando, por decir algo aquí, de $1,000,000, entonces ahora estamos hablando de, con lo que se requiere, $10. eso, $100,000 máximo. La proporción era distinta, gigantesca. Pero hay algo muy significativo aquí, que está alrededor del mensaje que queremos compartir con ustedes hoy. Y es que somos muy expectantes, somos muy decididos e inclusive clamamos cuando el perdón que necesitamos es de algo grande. Y cuando nosotros somos los beneficiarios de ese perdón, sí que estamos dispuestos a clamar, a interceder, a rogar, como nos dice la Escritura. Pero, y esto sucede en todos, y cada uno de nosotros, aún cristianos. Pero qué difícil es perdonar lo pequeño. Qué difícil es perdonar lo insignificante. Qué difícil es perdonar. O a ustedes les queda muy fácil perdonar. Gloria a Dios porque el que le quede muy fácil buscar la oportunidad de perdonar. Porque también inclusive, ¿saben qué? Podemos tender a ser hasta selectivos. A estos me dispongo para perdonar y para perdonarlos. Pero con estos, no tanto. Porque depende de lo que nos hayan hecho, y depende de cuántas veces lo hayan hecho, y depende de a quién se lo hayan hecho. Y ustedes recuerdan a los discípulos preguntándole al Señor, en boca de Pedro, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar? Y digo, ¿hasta 7? Porque pareciera que ellos tuviesen un contador en ese momento de la pregunta, ¿no?
ya perdoné una, dos, vamos a la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, ya no te perdono más. Eso pudo haber sido el argumento de Pedro. Por eso lanzó él mismo una cantidad. ¿Hasta cuántas veces? 7. Y él dijo, ya, con esto, 7 número perfecto. Y Jesús le salió con una matemática inesperada. ¿Recuerdan qué le dice? 7 veces 7. Hasta 70 veces 7. Y los matemáticos que han hecho o que hacen el ejercicio de la multiplicación de esta cifra, no se quedan en los 490 que inmediatamente uno podría pensar que son. La cifra es astronómica. E inclusive consideran que es casi que infinita. O sea que se la puso difícil el Señor Jesús a Pedro. El perdón no es un concepto religioso. Se requiere obediencia y se requiere desprenderse de sentimiento. Miren ustedes qué curioso. Lo que generó la ofensa, todo lo que se aposentó, todo lo que se anidó en esa parte que nos duele tanto, Dios no está esperando de nosotros que eso desaparezca para que podamos perdonar. Como los que estamos acabando de leer aquí, no estaban esperando que la deuda desapareciera para poder recibir el perdón. Lo que estaban evidenciando aquí era que se tomaba una decisión indistintamente de que la otra persona lo mereciera o no. Y esto es significativo, porque el perdón no es algo que merezcamos. ¿O cuántos de aquí podríamos levantar la mano diciendo, yo sí merecía que Jesús muriera por mí? Yo sí merecía que él hubiese sido sacrificado para que mis pecados fueran perdonados? ¿Cuántos de aquí levantaríamos la mano para decir, yo sí merecía el perdón? ¿Ustedes saben que está asociado con el perdón de parte de Dios? Hay una palabra sencillita, pero que es tan importante o tan poderosa como el mismo perdón. La misericordia está incluida en el perdón, pero hay una que ustedes de alguna manera u otra definieron con los conceptos que dieron ahora. Dilo en voz alta, por favor. Gracias. Gracia. Perdón implica necesariamente que haya gracia. Y la gracia, desprendámonos por un segundo del significado que probablemente podamos asociar de manera inmediata, y es que la gracia es algo que se refleja en mí, que produce en otras personas que yo tenga o que caiga en gracia. Eso es un término bíblico también. Pero en este momentico, cuando hablamos de gracia y perdón, no estamos hablando de ese tipo de gracia. Me explico mejor y de nuevo, por si de pronto alguien no la ha pillado todavía. Gracia de la que estamos hablando en este momento, el significado que estamos hablando, no está plantando el hecho de que hay algo especial en mí. Que ustedes ven y dicen, ay, es que yo no sé, pero tiene la gracia de Dios. Esa es una manera de decirlo, ¿cierto? O llegamos al trabajo, a la entrevista de trabajo, y entonces nos escogieron a nosotros. ¿Y por qué? ¿Más bonito? No. La gracia de Dios hizo que tú fueses seleccionado por encima de los otros. Eso es gracia. Pero en este caso, consideremos por favor, de manera importante y vital, el concepto de gracia como lo que la Biblia lo define literalmente, y es un favor no merecido. Miren ustedes cómo cambian las cosas. Entonces, cuando hablamos de perdón y lo asociamos con gracia, no estamos hablando de algo que yo merezco. No es algo que está innato en mí y que llama la atención a otros a perdonarme. No somos carita de bebé o cachetico de nalguita de bebé que todo el mundo quiere besar y no importa lo que haga, queremos perdonarlos. Estamos hablando de algo que no merecemos. No importa qué hayamos hecho o qué no hayamos hecho. La gracia y el perdón están totalmente unidas. Entonces miren que les preguntaba, ¿quién merece?
que merecía ser perdonado de parte de Dios, y ninguno levantamos la mano. Y ahora digamos, ¿quién merecía la gracia de Dios? ¿No? ¿Pero la merecíamos? No. Pregunta. No, no la regalaron. Es que la John. gracia es algo que Dios nos da sin merecerlo. Sí. La gracia es un don no merecido. Y un don es un regalo. Entonces miren ustedes lo importante y lo trascendente, porque Jesús, cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, ¿recuerdan ustedes qué fue lo que él hizo? ¿Con qué les empezó esa doctrina? El Padre Nuestro. ¿Y qué dice el Padre Nuestro en su inicio? Padre nuestro que estás en el cielo. Y luego que dice, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, como en el cielo, así en la tierra, ¿cierto? Habla de que nos dé, que nos llene el estómago. Y dice algo que sin eso es imposible que todo lo demás tome lugar. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y esto es algo que recitamos y hemos recitado y aprendimos de memoria seguramente desde niños. Pero hago una pregunta. ¿Cuántos tenemos claro que el perdón que otros esperan recibir de nosotros no es algo que nosotros consideremos que sea merecido? ¿Para cuántos es claro que el perdón para otros y el que recibimos nosotros no es algo que nos hemos ganado o que otros se han ganado? No, pues claro, sí es. Para mí es claro, pero pues del dicho a uno le demora un poquito. Eso es honestidad y transparencia, gloria a Dios por eso. Sabemos de que eso es lo correcto, pero lo hacemos en el momento de perdonar. Estamos citando en Mateo capítulo 18 los dos deudores. Y como uno de ellos, a pesar de que se le perdonó mucho, fue poco diligente, más bien negligente, para perdonar a otro en un poquitico. Porque hay veces los poquiticos, como decía en algún momento por la escritura alguien asustando a Nehemías, que si sube una zorra sobre ese muro lo va a derribar. Hay veces las zorras pequeñas son mucho más delicadas, son mucho más complejas de pasar. Sin perdón no podría existir la vida cristiana. Sin perdón no podría existir el testimonio del cristiano. Sin perdón no podríamos acercarnos a Dios. Sin perdón nuestras oraciones, podemos contextualizar por lo que la Escritura nos dice, no subirían del techo donde nos encontráramos. El perdón es tan vital, es tan importante, pero no solamente para recibir. El que mucho perdona, mucho ama. Eso dice, y qué cierto que es. Por eso es tan importante que cuando nosotros necesitemos clamar y pedir perdón, lo hagamos y con insistencia. Cuando digo insistencia, no porque Dios sea tanto para perdonarnos, sino para que haya sinceridad de corazón. Pero tiene que ir necesariamente en dos vías. Así como yo quiero, para mí lo mejor, en este caso el perdón por gracia, yo también tengo que permitir que de mí salga el perdón para otros. Ojo, con la misma premisa, indistintamente de que esa persona lo merezca o no. Y esto sí que duele. Al corazón, a la mente, al sentido, a la razón. Pero es que él o ella no merecen que los perdone. Y la reflexión aquí tiene que ser alrededor de, imaginémonos por un segundo que Dios llegase a esa conclusión en algún momento de nuestras vidas y dijese, no merecen ser perdonados. ¿Qué tal Dios haciendo cuentas? Como Pedro se las hizo al Señor Jesús. ¿Hasta cuántas veces los voy a perdonar? ¿Hasta 7? Y Jesús hizo algo que probó que Dios estaba por encima de la matemática, pero lejos. Porque la obra de perdón que Él sufrió por nosotros significó perdón infinito. No eran 7 veces, fue mucho más allá de las 70 veces. Es siempre porque cada vez que
pecamos y nos arrepentimos, Él nos perdona y además dice que nos limpia de toda maldad. O sea que el perdón es perpetuo, es continuo. Gálatas, Pablo dijo en Gálatas 6, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, tengo que tratar al otro y hacer con el otro considerándome a mí misma, que yo puedo estar en esa posición donde esté necesitando perdón. Y hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, restaurar significa volver, como se pierde la conexión por la falta, por la molestia. Con mansedumbre, eso significa lo que estás diciendo, con gracia, que Él no se merece que yo lo perdone, pero yo puedo estar allí, en ese otro lado. Y ¿Cómo? muchas veces estamos en el otro lado. Siempre estamos en los dos lados. Perdonando poquito o perdonando mucho. O que me perdonen poquito o que me perdonen mucho. Y hay veces parece que tuviéramos una balanza, como si nosotros fuéramos la justicia, ¿cierto? Siendo nosotros los que determinamos si ese pecado requiere de mucho o de poquito perdón. Y resulta que el perdón es un concepto, digámoslo así, que define a Dios. Sin esto, Dios no sería Dios para nosotros, porque no tendríamos acceso a Él. Lo decía ahora, creo que fue Victoria muy bien, o acá Matica, es reconciliación. El perdón permite de que haya reconciliación. Ojo, primero que todo y antes que todo, con Dios. Porque cuando no perdonamos a otra persona, lo que se rompe no es la relación con esa persona. Hay un agravio, pero lo que se rompe es la relación o esa comunión con Dios, que es la que nosotros tenemos que cultivar y guardar. Ahora, ustedes dirán, pues eso es más fácil decirlo que hacerlo. Sí. Lo que pasa es que el perdón se pone en la balanza de los sentimientos y emociones. ¿Qué tanto eso me duele? ¿Qué tanto eso me afecta? ¿Qué tanto eso me hace daño? De acuerdo a eso, entonces yo decido perdonar rápido, más tarde o mañana. Somos selectivos con cosas que no requieren que sean seleccionadas. Lo que requieren es que sean obedecidas. Dios está esperando de nosotros que perdonemos sin importar qué, sin importar a quién, sin importar siquiera si esos otros nos han perdonado a nosotros o no. Porque ¿saben ustedes algo hermoso y bonito del perdón? Lo dijeron también algunos de ustedes, no recuerdo quién. El perdón libera. Y si algo vino la Escritura a ofrecernos fue a ser verdaderamente libres. Es más, la Escritura nos dice por ahí que no haya dentro de nosotros ningún tipo de amargura o raíz de amargura. ¿Cuándo viene la raíz de amargura? Cuando ya no hay perdón. Claro. Vale la pregunta. ¿Alguien tiene algo que decir para Mónica al respecto? Pues yo creo que la raíz de amargura es cuando yo acumulo esa rabia, ese rencor y acumulo y acumulo y acumulo y eso ya es tan fuerte que empieza a echar raíces. O sea, esa es una fortaleza de la persona. Una parte de perdón. ¿Alguien más? Que con el perdón se libra uno de todo. Ok. La afrenta o el agravio, pongámoslo como si fuera la semilla. Y los sentimientos que se derivan de ella van nutriendo o no esa semilla para que a su vez produzca una raíz. Si alguna vez usted en su vida ha tratado de sembrar algo y ha visto el seguimiento o ha hecho seguimiento de eso que sembró, usted verá que cuando abre la bolsita negra y la rompe, dentro de esa bolsita hay un poco de raíces que han estado buscando en dónde asentarse. Y en las bolsitas negras, que son las de viveros, todas vienen con huequitos. Y normalmente, ¿qué sucede cuando se pasa mucho tiempo de esa matica en esa bolsita? La raíz va a buscar por dónde salir. Porque la amargura, que ha sido fruto de una semilla previamente sembrada,
está buscando siempre, digamos, de dónde asirse. Y la raíz de amargura hace lo que hace la raíz, mantiene la planta, en este caso, sujeta a algo. Es lo que impide de que un árbol gigante se caiga o no. Entonces, entre más profunda la raíz, más fuerte es lo que se ve arriba. Es más, los que saben de agronomía dicen que entre más grande y más frondoso sea el árbol, más profunda y más extensas deben de ser sus raíces. Entonces, cuando hacemos esa equivalencia allí, nos encontramos con que la amargura genera anclaje, digamos así, a los sentimientos y a las emociones que la producen. Porque no encontramos solamente una raíz. De una semilla generalmente van a salir cientos de hilos. Porque cada una va a querer pegarse a algo. Y ¿saben qué curioso? Puede que para efectos de sembrado nosotros sí necesitemos de que haya muchas raíces en contacto con la tierra. Pero para que la mata se mantenga así escuálida, casi seca, solamente se requiere de un pelito que esté conectado con la tierra y que se nutra. Por eso es importante que el perdón tome lugar en nuestras vidas, no porque alguien lo merezca, no porque nos sintamos magnánimes y digamos, wow, sí, hoy estoy perdonadorcísimo. Háganme agravios que les perdono, de 10 en 10. ¿Cierto? Los que sean, vénganse de 10 en 10. No, eso es altivez de corazón. Nosotros debemos asumir el perdón porque corresponde perdonar. Porque somos bendecidos y que parte de la pretensión del mensaje apunta hacia esto. Somos más bendecidos nosotros perdonando que inclusive aquel que está recibiendo el perdón. Los invito a que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 15, y vamos a leer a partir del versículo 11. En el perdón tiene mucho que ver la convicción del Espíritu Santo. Ahí entra Él a convencernos realmente en esa comunión con Dios. Eso debería ser permitido así. Porque es pura obra del Espíritu Santo. La carne no quiere y la carne siente que en medio de la legalidad es legal. Es pura obra del Espíritu Santo convenciéndonos que por misericordia seamos misericordiosos y que por gracia demos por gracia. Lo que hemos recibido. Obra del Espíritu Santo. Claro que sí. El perdón genuino solamente lo pone el Espíritu Santo en nosotros. La decisión de perdonar normalmente está acompañada de obediencia. Así. El primer paso no puede ser, porque imagínense ustedes, siguiendo lo que nos dice Nelly, que es totalmente bíblico, imagínense ustedes uno diciendo, yo todavía no siento. En mi corazón no siento todavía perdonarlo. ¿Y cuántas veces no nos hemos encontrado en circunstancias así? Nuestro corazón difícilmente va a encontrarse en una actitud o aptitud de perdón. El Espíritu Santo está haciendo su obra, está exhortándonos, está rearguyéndonos para que hagamos algo, pero se requiere de obediencia a aquello que pone el Espíritu Santo en nosotros. Entonces muchas veces el primer paso que damos lo damos en contra de nuestros propios sentimientos. Hacemos aquello que de otra manera no haríamos, no queremos hacer. Negarse a sí mismo. Eso implica negación a sí mismo. Ya llegaron todos a Lucas 15, a partir del 11. Vamos a leer para conectar la parábola del hijo pródigo. Todos ya conocen de qué se trata, pero es una expresión de amor y de perdón, de esas que Dios quiere que se manifiesten en nuestras vidas todos los días. Leo el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Para ahí una cosa, qué curioso. Uno de los 2 pide los bienes, pero los bienes se los entregan a los 2. O sea, los 2 quedaron con moneditas, quedaron con billetico, aunque solamente uno pidió. 13. No muchos días después, juntando
todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Ustedes saben qué son algarrobas? No, son bullocas, esas cosas, esas avellanas. ¿Bullocos? ¿Qué? Dice la literatura que son unas vainas que contienen unas semillas y las semillas estando rodeadas de una pulpa, como si fueran unos frijoles grandes, unas habas, parecido algo así a las habas, y la semilla la sacan y la carne o la pulpa que queda, que no es solamente cáscara, sino que tiene pulpa adentro, esto dice que es almidonado y con un sabor dulzón, y esto se lo dan al ganado o a los cerdos para que coman. En México están haciendo los alfajores de eso, ¿Qué? ¿Algarroba? de la algarroba. Harina de algarroba. Y no es barata. ¿No? En este caso entonces estaba él soñando con una hamburguesa de algarraba. Con tocino, y estaba ahí con los cerdos. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ojo, muy importante. El principio de este versículo dice: volviendo en sí. ¿Qué entienden ustedes por esa expresión, volviendo en sí? Pues que antes Porque todo estaba eso mal. letardo horrible en que estaba, de su oscuridad en la que estaba. Ok, implica necesariamente que entonces él estaba con altivez de corazón. Porque recuerda lo que hizo: papá, debe venir. Y dice que juntó de todas partes y fue y se fue. Y se lo gastó todo. En ese momento que él estaba haciendo toda esta recogida de plata y de desperdicio, él no estaba en sí, estaba en otro. O más bien, podríamos decir que verdaderamente estaba ensimismado en lo que su carne le decía que hiciera. Algo con lo que nosotros no sabemos nada de eso. ¿Cierto? Los seres humanos no sabemos nada de eso. 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué tomó lugar aquí? Cuando él dice que volvió en sí. Arrepentimiento. Hubo un principio, una semilla de que algo que él había hecho requería ser reparado. El principio de la reconciliación es ese. Yo hice algo malo. Uy, Señor. Primero el arrepentimiento viene con Dios y para Dios. Pero necesariamente se debe manifestar también con el ofensor o el que fue Lo que pasa ofendido. es que cuando se hay una situación de una ofensa y uno le manifiesta al otro de que lo ofendió, entonces no, pues perdóname. Si eso es así de esa manera, lo que está diciendo es: pasemos esto ligero, no le dé importancia. Lo que hizo el pródigo fue, de verdad que inició un arrepentimiento, fue con Dios, reconociendo que había pecado, era contra Dios. Porque es que se es muy ligero en el momento de la ofensa. Bueno, perdóname, pues si te ofendí, pues perdona. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Eso es un caleño pidiendo perdón. Un caleño pidiendo perdón. Si te ofendí, perdóname. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le dio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. A mí esto siempre me ha maravillado. Este versículo me ha llenado muchísimo, porque por supuesto estamos haciendo aquí un paralelo entre Dios y nosotros, y el hombre, el ser humano como especie. Pero me llama curiosamente la atención y mueve mi ser cuando dice que 20, levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Aquí tenemos un escenario interesante. De lejos viene uno y de lejos está el otro.
Y el que viene no dice la escritura que fue el que vio al Padre, sino que dice la escritura que de lejos el Padre vio al Hijo. ¿Qué significa esto? Que el Padre siempre estuvo esperando que su Hijo regresara. Y qué bendición entender que Dios siempre está esperando que nosotros regresemos. No importa qué hayamos hecho. Por favor, no importa si se le pasó la hora de las algarrobas. No alcanzó a comer porque las comieron otros. Dios está siempre esperando que nosotros lo busquemos a Él y que clamemos y pidamos perdón. Porque el perdón libera. Y qué cosa curiosa. El Padre estaba esperando. O sea, yo no sé si él iba así a su labor y se paraba un rato a mirar de lejos a ver en qué momento aparecía su hijo. Y volvía, hacía lo suyo y ay, hoy no fue, pero tal vez mañana sí. Tenía esperanza. Porque estaba esperando que su hijo, y eso es una promesa que Dios hace para nosotros, sus hijos siempre van a querer llegar de nuevo a su Padre. Aún aquellos que no es que sean prodigiosos, sino que actúen como pródigos. Aún aquellos que habiendo cometido algo que considera imperdonable, hayan cogido una acera distinta para no cruzarse con Dios. La Escritura nos dice a nosotros, los hijos de Dios, que solamente hay un pecado que es imperdonable. Y yo creería que para los verdaderos hijos de Dios no existe, porque si somos verdaderamente hijos de Dios, pues no cometeríamos ese pecado. ¿Ustedes saben cuál es el que dice la Escritura? Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, es poco probable que un verdadero hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo blasfeme contra el Espíritu Santo. Sin embargo, dice la Escritura que sería el único pecado que no tendría perdón. Dios está ¿El siempre... suicidio sería eso? ¿Perdón? ¿El suicidio sería eso? El suicidio sería un pecado que no tiene perdón, pero tendría algo que ver con negar al Espíritu Santo para mantenernos literales. Ahora, esto no quiere decir de que, ay, que sí, aquí tenemos la bandera de la iglesia eutanásica. No. De hecho, hay quienes plantean que están en serios problemas quienes tomen esa decisión de juzgar a Dios. Porque la prerrogativa de quitar la vida o darla es y debe ser exclusiva de Dios. ¿Cierto? No vamos a entrar en ese terreno ahora, es complejo, pero uno superficialmente podría llegar a la conclusión de que no nos corresponde a nosotros tomar la determinación de cuándo sí o cuándo no, en ese concepto del suicidio. Dios quiere que nosotros lo busquemos, porque Él siempre está esperando que lleguemos. Y Él sabe que vamos a llegar, porque somos sus hijos. Y puede que nos demoremos un poco más, o mucho más, en acercarnos a Él para clamar y pedir su perdón. Pero Él siempre está esperando que nosotros lo hagamos. Y también nos está mostrando ahí lo importante de la familia, de reunir la familia, de redimir la familia, de que la familia esté unida. Tanto, que saca del corazón del hermano algo que había empezado a tomar raíz. Porque uno se pregunta, ¿y este así en Caleñol? ¿Y este por qué no se quejó cuando le dieron la herencia? Porque recuerdan que dice énfasis en un principio, ¿cierto? Que le repartió la herencia a los dos. ¿Por qué si solamente uno lo pidió? Porque el otro dijo, no, todo bien. No, a mí no me des nada todavía, que yo te quiero vivo. Pero recibió. ¿Y qué hizo esto? Miren qué curioso lo que Dios permite que suceda. Manifestó y sacó de su corazón algo que había en contra de su hermano. Que la Escritura no nos da más detalles, de hecho, porque se plantea como una parábola. No nos dice si después él se arrepintió o perdonó o no perdonó, pero lo que sí nos da evidencia es que esas circunstancias permitieron que de él
saliera algo que estaba bien escondido. Sí, tenía envidia del hermano. Tenía envidia. Y uno dice, ¿pero de qué? Ah, es que seguramente él también quiso hacer lo que el otro hizo, pero no tuvo las agallas para hacerlo. O también puede ser que lo veía como desagradecido y genera esa rabia. Como este man tan desagradecido con mis papás que... O sea, mi Qué papá co- porque él le celebra y yo que he Ajá. estado aquí, ¿cómo así que estés desagradecido? Vuelve y lo reciben con fiesta, eso es envidia. Y pues el papá le dice, pero ¿cómo? Si todo lo que tengo aquí es tuyo y no, o sea, no lo quisiste usar, eso también es otra, me imagino yo que otra enseñanza, donde uno está con el padre y cómo así que tiene todos los beneficios y no los aprovecha. Que no los quiere aprovechar porque le digo, yo estoy, todo es Entonces, mío. después no se queje porque el otro tiene mucho. Porque el otro- Pero noten ustedes cómo cada quien asume la postura de perdón de una manera muy personal. Porque, como lo decía Daniel ahora, uno podría decir, no, es que está muy ofendido porque él fue mal agradecido con el papá. Y los papás merecen respeto y bueno, está bien, válido, ¿por qué no lo perdona? ¿Por qué no lo perdonó? ¿Por qué cuando vio que el papá perdonó, permitió que saliera de él esa mancha, que es lo que termina siendo la envidia, o esa raíz de amargura? Pero qué hermoso Dios, y voy cerrando con esto, pero enlazando con aquello que hablamos la semana pasada, o el sábado pasado, cuando decíamos de que tenemos que pedirle a Dios que permita que se manifieste sus obras en la vida. Entonces imagínense ustedes, pasó lo que pasó, uno hubiera querido de que este pródigo no hubiera ido a perderse por allá, pero gracias a eso que pasó, el hermano, a mi entender, tiene la oportunidad de ser libre de aquello que de otra manera no hubiera saltado. Porque sí había envidia en su corazón. Y el papá le da un ejemplo, el papá siendo referente, Dios siendo referente. Si yo perdono, hijo, ¿por qué no lo vas a hacer tú? El perdón nos libera. Y la consecuencia del perdón, que es gracia, es un favor no merecido. ¿Ustedes creen que el hijo pródigo merecía la fiesta, la rumba que le prepararon? no merecía nada. ¿Cierto? Nosotros hubiéramos Pero dicho nosotros sí nada. quisiéramos que Juguetes nos que quedan ahí. perdonaran. ¿Cierto? Juguete. Pero también está cuando se pierde una oveja y No lo dice, había visto así, como hizo fiesta así. Sí, uno diría, no, venga un momentico. Y en el cielo, por eso también dice la palabra que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Perdón, claro que sí. Ah, El perdón no es poca cosa. Pero la verdad es que uno sí, cuando quiere que lo perdonen o cuando necesita que lo perdonen, uno sí quisiera ser perdonado de esa manera, ser recibido con alegría, que no haya rencor, que no se acuerden del pecado, de la falta, de la ofensa, del dolor y que no se lo vuelvan a uno a nombrar nunca. Uno sí quisiera para uno eso. Somos expertos en el perdón, pero en una de las caras del perdón. La otra no nos interesa mucho, que en la otra actuamos de si uno fuerza. quiere ofender y mañana quiere que lo saluden divinamente como si nada hubiera pasado. Ya, pero porque este me habla así, debería perdonarme, ¿no? Sí. Es que yo soy su hermana, o yo soy su hermano, soy su vecino. Pero ¿cómo duele hacer lo mismo? Pero, sí, pero no lo va a perdonar porque es ¿Cómo duele hacer lo mismo? Es algo que tenemos que ejercitar. Así es. No depende de que llevemos muchos o pocos años en el Evangelio. No depende de que tengamos mucha o poca edad. Depende de que queramos agradar a Dios. la disposición del corazón. ¿Y ustedes recuerdan? ¿Alguien ahora está? Es que el amor, el perdón es sinónimo de amor y la palabra dice que el amor cubre multitud de pecados, de faltas. Es momento, o no sé, yo creo que así lo determina Dios por el mensaje que quiere que entendamos hoy, pero es momento de volver en sí. Es momento de volver en sí. No importa qué tan en sí creamos que estemos, es momento de volver en sí. Porque ese en sí implica volver a Dios. Esto fue lo que hizo el hijo pródigo. Cuando él volvió en sí, dijo, la embarré con Dios, la embarré con mi papá.
allí hubo arrepentimiento. Ay, despertó, pero qué rico que despertara. Ay, qué rico, eso me parece tan bonito. Sí, porque es la familia. Entonces estoy pensando yo en mi familia. Claro. La oración entonces nuestra por nuestros familiares o seres queridos o por nosotros mismos inclusive podría entonces ser esa. Señor, que volvamos otra vez en sí. Y si quieres ser bilingüe, diga que volvamos en yes. Si quieres chicanear, que Dios, si yo también hablo inglés, bueno, que volvamos en yes. Volvamos en sí. Por la misericordia de Dios que volvemos en sí. Porque Nos conviene. por él. Nos conviene, nos libera y nos premia. O sea, si nada de lo anterior le llamó la atención, por lo menos considere que hay rumba después del perdón. Que hay fiesta. Como lo decía ahorita ahora, que hay algarabía, fiesta a los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Para salvación, por supuesto estamos hablando, pero imagínense lo que siente Dios cada vez que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y pedimos perdón por lo que hemos hecho. Por supuesto, tiene que ir en doble vía. Invitación, pues vamos en yes. Vamos a abrir, gracias a Dios. Señor, todos hemos sido o hemos estado en el estado de hijo pródigo en algún momento de nuestras vidas. Y nos has dado y hemos malgastado. Y tal vez la condición de nuestro corazón o de nuestra mente se encuentra viviendo o esperando las algarrobas. Perdónanos, Padre. Es momento de volver en sí. Es momento de acercarnos de nuevo a ti. Ya no estamos hablando, Señor, de perdón para salvación, porque esto lo hemos recibido y lo hemos aceptado de ti. Pero estamos hablando de perdón para comunión, Señor. Para tener comunión contigo. Y aunque la perdamos, aunque resbalemos, tu palabra dice que no caeremos, Señor. Tu mano nos sostiene. Siempre y cuando acudamos de nuevo a ti para que la reconciliación tome lugar en nuestras vidas. Padre, que nuestra oración sea cada vez que el Espíritu Santo traiga contrición a nuestras vidas, sea de clamar a ti pidiendo que volvamos de nuevo en sí y a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.